Bien, en este video vamos a tener en esta clase en línea la explicación de los trinomios cuadrados perfectos. Un trinomio cuadrado perfecto es aquel donde existen tres términos y el primero y el tercero tienen raíz cuadrada. Por ejemplo, para esto primero tú tienes que tener ordenada la ecuación. Aquí nosotros en estos ejercicios de ejemplo ya tenemos ordenada, por ejemplo, tenemos que factorizar esto y ya vemos que está m al cuadrado 2m más 1. Lo que sigue para poder factorizar un trinomio cuadrado perfecto es sacarle raíz al primero, es decir, como tenemos m a la 2, sacarle raíz es como dividir este 2 entre 2, nos daría 1, entonces se saca la raíz cuadrada del primero y quedaría m. ¿Por qué? Porque m por m me da m al cuadrado. Luego se le saca la raíz cuadrada al tercer término. La raíz cuadrada de 1 pues es 1, pero debe de llevar el signo de aquí. Entonces el del medio tiene signo más y la raíz cuadrada de 1 es 1 y esto lo representamos así. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros ya nos dio la factorización de m más 1 al cuadrado. Pero ¿esto qué quiere decir? Esto es igual a tener, por ejemplo, m más 1 multiplicado por m más 1. Es un ejemplo. 1 por 1, 1, 1 por m, m por 1 es m por m me da m al cuadrado. Entonces es 1, 2m y m al cuadrado. Como pueden ver, si yo hago la multiplicación de esto o elevado al cuadrado, me da la ecuación original, que es m cuadrado más 2m más 1. Esta es la explicación del por qué nos da un trinomio cuadrado perfecto. Vamos ahora a resolver el siguiente ejercicio. Entonces vemos primeramente que esté ordenada, en este caso no está ordenado, lo vamos a ordenar. Tenemos 4x cuadrado menos 20xy más 25y cuadrado. Ahora sí, ya lo ordenamos y ya podemos factorizar. La raíz cuadrada de 4 por x al cuadrado sería 2x. Luego dice la regla que lleva el signo del medio, es negativo. La raíz cuadrada del tercer término es 5 por 5, me da 25. La raíz cuadrada de y al cuadrado sería y. ¿Por qué y? Porque el exponente que tenga lo dividimos entre 2 y 2 entre 2 me da 1. Entonces esta sería la factorización de este trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué se le llama así? Pues porque tiene raíz su primer término y su tercer término y el del medio es el doble producto del primero por el segundo. Vamos a ver la siguiente ecuación y vemos que está también desordenada. Entonces la vamos a ordenar y tenemos 64 a cuadrado x a la cuarta menos 16 a x cuadrado más 1. Una vez que lo ordenamos, le sacamos la raíz cuadrada al primer término. ¿Qué número? La raíz cuadrada de 64 sería 8. ¿Por qué? Porque 8 por 8 me da 64. Entonces ponemos 8. La raíz cuadrada de a la 2 sería dividir el exponente entre 2. 2 entre 2 me da a la 1. Y el siguiente es x a la 4. Entonces dividimos el exponente entre 2, me daría x a la 2. Ponemos el signo de aquí, negativo, y la raíz cuadrada de 1 sería 1. Y esto elevado al cuadrado. Entonces, hemos sacado el trinomio cuadrado perfecto porque le sacamos raíz cuadrada al primer término y al tercero
y lo manifestamos así. Y el del medio pues sería el doble producto, que básicamente eso está implícito en la regla o en el enunciado, que dice que se extrae la raíz cuadrada del primero y el tercer término del trinomio, y se separan estas raíces por el signo del segundo término, es decir, por el signo que esté aquí. Vamos a continuar factorizando. Primero vemos si está ordenado y vemos que efectivamente si está ordenado. Se saca la raíz cuadrada de x al cuadrado, sería x. ¿Por qué? Porque el exponente 2 entre 2 sería 1. Luego iría el signo del segundo más, y la raíz cuadrada del tercero. ¿Cuál es la raíz cuadrada de b al cuadrado? Sería b. Y la raíz cuadrada de 4 sería 2, quedándonos la factorización de este trinomio cuadrado perfecto de esta forma. Vamos ahora a resolver el 5. Para esto pues lo vamos a ordenar primero dejándolo como b cuadrada sobre 9 menos b sobre 3 más un cuarto. Una vez que lo tenemos ordenado, ya le podemos sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de b cuadrada sería b, la raíz cuadrada de 9 sería 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me da 9. Luego el signo del segundo, que es menos. La raíz cuadrada del tercer término sería raíz cuadrada de 1, sería 1. Raíz cuadrada de 4 sería 2. Y esto nos quedaría de esta forma. Vamos a resolver ahora el número 6. Este es un caso especial y ya lo tenemos ordenado. Como podemos ver, tenemos el primero y el tercer término que le vamos a sacar raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de a al cuadrado sería a. Luego la raíz cuadrada de a menos b sería a. Primero pongo el signo del segundo, sería más. Y la raíz cuadrada de a menos b sería a menos b. ¿Por qué? Porque este lo divides entre 2 y te queda 1. Es prácticamente esto. Y sería elevado al cuadrado. Entonces esto es igual a tener a más por más me da más a, más por menos me da menos b, y esto está elevado al cuadrado. Entonces ya reduciendo términos semejantes tengo a más a sería 2a menos b elevado al cuadrado. Este sería el resultado para nuestro ejercicio 6, que es un caso especial. Vamos ahora a resolver el siguiente y primero vemos que esté ordenado. Vemos que el primero y el tercer término se les puede sacar raíz cuadrada y me quedaría la raíz cuadrada de x más y, pues sería x más y. Luego vemos el segundo término, que es este. Vemos que aquí tiene un signo negativo, le voy a poner signo negativo aquí. La raíz cuadrada de a más x al cuadrado sería a más x. Y esto está elevado al cuadrado. Vamos a reducir términos semejantes. Vamos a sacar lo que está dentro de paréntesis. Entonces me quedaría x más y. Este menos afecta a y a x. Menos por más me da menos a. Menos por más me da menos x. Y esto está elevado al cuadrado. Vamos a simplificar y me quedaría x menos x es 0. Y me quedaría y menos a elevado al cuadrado. Este sería el resultado de nuestro trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si tienen alguna duda, recuerden dejarla en la caja de comentarios para yo contestárselas en una próxima clase en línea o igualmente en los comentarios. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.